Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, he visto que había un poco de lío con esto de los sensores. He querido empezar a ver un poco cómo lo ponía en el libro para que fuéramos conociendo un poquito los tipos de sensores, pero quizás son muchos y es mucho lío. Entonces nos vamos a saltar al cuadro y vamos a empezar a ver un poco sensor por sensor, ¿vale? Entonces esto no lo saltamos de momento y entonces empezamos a ver sensor por sensor. Entonces, bueno, por una parte podemos tener, en general, sensores activos o pasivos. Los activos son los que generan su propia energía. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan de una batería para que nos den una señal. Por ejemplo, un termopar, ¿vale? Cuando hay una diferencia de temperaturas entre sus dos extremos, ¿vale? Se produce un voltaje sin necesidad de que esté conectado a ninguna batería. O, por ejemplo, un sensor inductivo va a producir una señal sin necesidad de que esté conectado a ninguna batería, o un sensor piezoeléctrico. Pero hay otros sensores que sí que necesito que estén alimentados para que me den una señal. Entonces, los que sí necesito que estén alimentados por una batería son los pasivos, ¿vale? Y los que no necesitan tener una batería para dar una señal son los sensores activos, ¿vale? Vale. Entonces, luego los sensores también pueden ser analógicos o digitales. Analógicos me van a dar una señal que va a ser una curva o una recta, una señal continua. Y los digitales me van a dar generalmente una señal cuadrada que varía entre dos valores, ¿vale? Un valor de tensión es el valor 1, por ejemplo, y otro valor de tensión es el 0, ¿vale? Vale, entonces vamos a empezar a estudiar los sensores resistivos y vamos a ver un poco a qué se aplica cada sensor. ¿Qué son los sensores resistivos? Pues aquellos que varían su valor óhmico en función de una magnitud, ¿vale? Entonces ya hemos visto varias veces el potenciómetro, pero bueno, el primero con el que empezamos es el potenciómetro. ¿Para qué se emplea? Para detectar una posición de algo. Ya puede ser una posición angular o una posición lineal, ¿vale? Entonces, se emplea, ¿qué pone aquí? Como elemento selector, introduciendo la señal de mando al sistema. Bueno, depende, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un sensor, un potenciómetro para indicarnos una posición angular. ¿De qué puede ser? Pues la posición, por ejemplo, si yo piso el acelerador, saber en qué posición está el acelerador. Si yo tengo una chapaleta que se abre y se cierra, quiero saber cuándo está cerrada, cuándo está abierta o cuándo está a medias. Entonces, tengo aquí un terminal, por ejemplo, este está conectado a positivo, aquí tengo toda una resistencia y este otro está conectado a negativo, ¿vale? Y aquí tengo lo que se mueve, la chapaleta, el acelerador. Si esta está conectada a positiva, esta negativa, y yo mido entre la parte móvil y negativo, cuando esto esté alimentado, obtendré una caída de tensión. Si esto no está alimentado, ¿vale? Pues entonces, y si mido entre aquí y aquí, obtendré una resistencia. Si está alimentado, obtendré una caída de tensión. Por ejemplo, si esta aguja está aquí, por ejemplo, que está cerrada totalmente, imaginamos que está cerrada totalmente, por ejemplo, pues la chapaleta, y yo mido entre aquí y aquí, me tiene que dar la caída de tensión de toda esta resistencia, ¿vale? Por ejemplo, 5 voltios. Si esta chapaleta está en medio y yo mido entre el negativo y la señal, pues me tendrá que dar la caída de tensión de la mitad de esta resistencia. Por lo tanto, me dará, por ejemplo, si está laminado con 5 voltios, pues aquí me daría 2,5. Y si está aquí, si está totalmente abierta, por ejemplo, pues me daría entre este terminal que es negativo y la señal, me daría una caída de tensión muy bajita, es decir, cerca de 0 voltios, ¿vale? Y así, en cualquier posición, sabiendo la caída de tensión que hay, sé la posición en la que está. Lo mismo puede ser un potenciómetro, pero que en vez de ser angular, sea lineal, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, tengo una palanca que deslizo, pues sé la posición de la palanca,
¿vale? Midiendo entre este terminal y negativo generalmente, ¿vale? Esto generalmente está alimentado, ¿verdad? Entre aquí y aquí está alimentado, pues entre aquí y el negativo me va dando una caída de tensión y eso me da la posición de la palanca, ¿vale? Que quiera conocer. Bueno, pues este es el potenciómetro. Otro sensor que tenemos es la LDR, ¿vale? Que ya hemos visto que es una resistencia que es sensible a la luz. Entonces es una resistencia que cuanto más luz, ¿vale? Cuanto mayor es la luz, menor será su resistencia y por lo tanto pasará más intensidad. Esta resistencia la hemos visto, hemos hecho prácticas con ellas en el laboratorio. El sensor de la LDR que vimos, que hemos hecho la práctica, es este, ¿vale? Entonces veíamos que en la base de un transistor teníamos una LDR y una resistencia. Esto es un divisor de tensión, ¿verdad? Entonces, cuando la luz había mucha luz, esta LDR tenía muy poca resistencia, por lo tanto, por aquí pasaba mucha intensidad. En esta situación, la caída de tensión entre base y emisor es menor de 0,7 voltios y por lo tanto este transistor no conduce entre colector y emisor y esta luz no se enciende, ¿vale? Cuando la LDR detecta poca iluminación, sí que por aquí circula menos intensidad, hay más resistencia y la caída de tensión base emisor al superar los 0,7 voltios pues conduce y se encendería esta luz, ¿vale? Es decir, usamos esta LDR para, controlando la cantidad de luz que hay en función de una determinada oscuridad, ¿vale? Pues enciende otra luz, ¿vale? Entonces, eso lo pueden usar en cualquier sistema, ¿vale? Se usan las luces de los coches, por ejemplo, cuando es de noche, ¿vale? O por la tarde antes de ser de noche, pues se encienden las luces de cruce, ¿vale? Las luces de cruce automáticamente. Vale, entonces se emplea como detector de luminosidad, ¿vale? En cualquier sistema que yo automáticamente, ¿vale? Cuando la LDR detecta una cantidad de luz, me enciende o no otras luces automáticamente. Otro tipo de sensor, el termistor. Ya esto lo hemos visto, tenemos dos tipos de termistores, ¿vale? NTC y PTC. Ya hemos visto que la NTC se empleaba como sensor de temperatura siempre que yo quisiera conocer cualquier temperatura, por ejemplo, temperatura del agua, temperatura del aire, ¿vale? Pues una NTC, ¿vale? Que ya hemos visto que a más temperatura, menos resistencia. Y luego las PTC se empleaban en sitios donde tenía que calentar algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los calentadores, ¿vale? En los motores diésel, pues son PTCs, ¿vale? Siempre que hay un calentador de algo, se emplea una PTC. Una PTC es a más temperatura, más resistencia, ¿vale? Estaría bien si sabéis en el avión, pues donde se emplean estos, pues podemos buscar a ver podéis buscar a ver dónde se pueden emplear. Banda extensiómétrica. Vale, una banda extensiómétrica es, pues se emplea para medir deformaciones y tensiones en estructuras sometidas a unas fuerzas, ¿vale? ¿Dónde quiero yo medir estas deformaciones? Pues puede ser, por ejemplo, en el tren de aterrizaje, ¿vale? Que puedo medir ese impacto cuando impacta sobre el suelo. O el hélice de un avión, por ejemplo, las deformaciones que tiene la hélice como consecuencia de esas vibraciones, ¿vale? Entonces, su funcionamiento se basa en que una resistencia eléctrica, cuanto más se estira, ¿vale? Más resistencia mide, y cuanto menos se estira, menos resistencia mide. Entonces, es una resistencia que voy a pegar en una zona donde quiero medir una deformación, ¿vale? Entonces vemos que es a mayor longitud, mayor resistencia. Del estudio de estas propiedades sabemos que cuanto mayores sean las cargas aplicadas,
¿vale? Pues mayor será su deformación, ¿vale? Entonces, si pegamos esta banda extensiométrica en una estructura, va a deformarse igual que se deforma el material sobre el que la voy a colocar y en la misma proporción, ¿vale? Entonces, así sé que la variación de esa resistencia dependerá de la carga aplicada sobre esa estructura. Bueno, pues hasta aquí los sensores resistivos.